Muy buenas noches a todos. Espero que todos se encuentren muy bien. Y bueno, como ya desde hace unos días hemos estado nosotros tratando de compartir algo de la experiencia que nosotros hemos vivido, pues bueno, esto no va a ser la excepción. Aclaro, todo lo que yo pueda comentar en el canal viene desde mi experiencia, de lo que yo me pude informar para poder enfrentar esta situación que en algún momento conflictuó mi vida. La limitó a tal grado que no me podía mover del sillón donde por lo regular siempre me siento para ver la televisión. De alguna manera el estar en este momento pues compartiendo este tipo de videos es para darle la información a las personas que en este momento se sientan tan limitadas en su vida que no puedan ni siquiera mover un solo dedo porque piensen que en ese proceso pueden morir. De alguna manera, todo esto que nosotros estamos, digo nosotros porque no nada más soy yo, habemos más personas que estamos involucradas en esto de estar dando nuestra experiencia para poder ayudar a otras personas que puedan despertar su conciencia y de igual manera puedan empezar a tomar cartas en el asunto. ¿Y de qué asunto estamos hablando? De nuestra propia vida. De todo lo que en un momento dado, pues, nos conflictuó tanto, causó tanto impacto en nuestra vida que de alguna manera nosotros nos vimos afectados tanto mental, física y emocionalmente. Se dice que este problema es un problema psicoemocional, pero obvio, como muchas personas ya saben, las emociones pueden impactar a tu cuerpo de una forma demasiado brutal, ¿no? Estaba yo escuchando algunas cosas en las redes sociales sobre lo que el cortisol puede hacer, que es la sustancia, no se podría decir, del estrés, la hormona del estrés. En realidad, esto es lo que se empieza a producir cuando nosotros empezamos a tener una vivencia o un conflicto, una circunstancia en nuestra vida que nos va a llevar al límite en donde se encienda nuestro sistema de alerta. Y esto es algo muy característico en las personas que somos demasiado intensas, ¿no? A la hora de querer hacer algo. Malamente nosotros no estamos informados sobre lo que puede pasar cuando cada uno de nosotros está buscando algo diferente para sus vidas, ¿no? Para la vida, como en mi caso, yo buscaba algo diferente en mi vida. Estaba tratando de crear algo que a final de cuentas lo veía como una necesidad, ¿no? Y muchas personas que se vieron involucradas en mi vida, pues obvio, bajo sus propios traumas, bajo su propia mentalidad o su propia forma de ver la vida, fue que nosotros empezamos a crear un círculo donde, pues, imagínense ustedes, nos desarrollamos tanto desde nuestra niñez, desde nuestra adolescencia y así hasta nuestra adultez, ¿no? De alguna manera nosotros estamos tratando de dar este testimonio, ¿para qué? Para que si una persona en este momento está bajo unas circunstancias complicadas, entienda lo que debe de hacer para que no caiga en esta situación. Esto es cuestión de tiempo. Muchas personas piensan que esto sale de la nada, ¿no? Que de alguna manera todo esto es producto de exactamente el evento que en este momento viviste, ¿no? No sé si en alguna ocasión ustedes hayan escuchado que hay personas que detonaron una diabetes, ¿no? En base a un coraje o a un susto o alguna noticia que los impactó tanto. En realidad sí, fue un factor, pero no fue el detonante, como tal extremo para que todos nosotros en este momento estuviéramos pasando por una enfermedad. Y hasta ahora entiendo que muchas personas no saben lo que el estrés puede causar. ¿Sí? Todo lo que es una emoción o un sentimiento, que para el caso o para muchas personas es lo mismo, es lo que te crea, ¿no? Ese cambio químico en tu cuerpo. Crea todo eso que nosotros empezamos a manifestar después de haber vivido lo que en su momento nos conflictuó, ¿no? Lo que nos llevó a ese extremo. Y entonces esto se va haciendo como una cadenita. Nosotros vamos creando una personalidad basándonos en todo lo que hemos vivido. Obvio, no todos caen, o sea, no todos pueden decir que, que sean ansiosos o depresivos, porque pues están los que, ahora sí vamos a usarlo en este término, están los que ya salieron del closet y los que aún están en el closet, ¿no? Los que todavía no sabemos, si tú volteas a un lado o al otro, puedes estar viendo una persona con ansiedad y depresión, ¿no? Y creando totalmente una realidad que es muy distinta
a lo que en verdad está viviendo, y esa parte también es muy complicada, ¿no? Porque entonces todo lo que nosotros vivimos no, lo estamos basando a una mentira, y de ahí es de donde se empiezan a desprender todas esas malas emociones y nosotros empezamos a acercar o dejar acercar a ciertas personas, ciertas situaciones, ciertos factores que nos pueden detonar todavía mucho más impacto en nuestra vida. Así es que, pues si tú en este momento tratas de poder comprender lo que estás viviendo, pues este es uno de los canales donde tú vas a poder obtener esa información, y como lo vuelvo a repetir, todo lo que nosotros estamos diciendo, todo lo que nosotros estamos compartiendo, viene desde nuestra perspectiva, de cómo en el momento que lo vivimos, entonces ya lo tratamos de proyectar, ¿no? Para las personas que pues intentan obtener respuestas de todo lo que están viviendo. Y obvio, esto que sí quede muy claro, todo lo que ustedes están viviendo como ansiedad, depresión, y bueno, ahí es donde se desprende, ¿no? Dependiendo de cómo nosotros fuimos creando nuestra personalidad, pues los distintos trastornos asociados a lo que nosotros le tenemos miedo. Podemos decir que son fobias, o sea, hablando desde mi ignorancia, porque pues obvio me lo han dicho muchas veces, en muchas ocasiones, pues me dicen es que tú no sabes, en realidad los términos técnicos no los sé, pero sí sé de muchos miedos que yo viví. Y sé de cómo los enfrenté y de alguna manera los superé, y así fue como cambié mi química y entonces mi mentalidad, ¿no? Entonces todas estas cosas pues son importantes que las personas las sepan. ¿Por qué? Porque esto es así como en los productos que ahora aquí en México, y lo digo aquí en México porque el canal o hasta mis amistades, ¿no?, que muchos están aquí también, pues son de distintos países. Aquí en México se hizo un control en los productos donde les ponen un cuadrito negro, ¿sí?, donde te dicen si tiene azúcares, grasas saturadas y todas esas cosas para alertarte. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Cuando nosotros empezamos a expresar el hecho de decirte, si tú te quedas guardado a algo que estás viviendo por X situación, exprésalo, no lo guardes, porque todo lo que tú guardas se convierte en estrés y no lo resuelves. Entonces, ¿a qué vamos con esto? ¿A qué vamos con esto? Que es como ponerle, ¿no?, ese cuadrito negro de alerta para decirte que si tú en este momento que estás pasando por una circunstancia demasiado complicada y no la resuelves y te tardas el tiempo que sea para ti necesario, ese lapso desde el momento en el que tomaste esa decisión hasta el punto en el que lo vas a resolver se convierte en estrés. Y ese estrés dentro de nosotros es la química que vamos haciendo o vamos mandando como información hacia nuestro cerebro, y es lo que va creando nuestra personalidad. Y eso, de verdad, que si hay alguien que me pueda decir lo contrario, bueno, pues está bien, ¿no? Pues también es su punto de vista, y yo respeto siempre a las personas. Las respeto hasta cierto punto, porque a mí también me gusta estar hablando, y luego, pues, algo que sí entendí es que tengo que hablar desde lo que sé y no desde mi ignorancia, porque entonces ahí sí, para que vean, ya sería un tema un poquito más distorsionado sobre lo que muchas personas estamos viviendo. Y obvio, como el canal también está basado a todo lo que hemos vivido, de alguna manera en el decir o hablar sobre lo que nosotros vivimos o nuestro testimonio de lo experimentado, ya entrados ahí o sumergidos en el cortisol, en la ansiedad, ¿no?, en el sistema de alerta totalmente disfuncional o con un mal funcionamiento, como lo quieran llamar, como lo quieran entender, porque de alguna manera eso es lo que tratamos de decirles, ¿no?, que lo puedan entender de la forma más fácil. Y esto es algo que de verdad a mí me causa muchísimo, muchísimo gusto poderles compartir, porque esto es información pura, concisa y muy, pero muy transformadora o productiva para la vida de quien lo quiere tomar. Es obvio que muchas personas podrán estar escépticas en todo lo que yo pueda decir, pero si tú en este momento lo estás viviendo, yo creo que vas a empezar a crear algo diferente dentro de ti para poder entender y poder despertar tu conciencia. Y de ahí empezar a hacer esos parámetros, ¿no?, entre lo que tú puedes hacer por tu vida y en lo que estás dejando de hacer y todo el conflicto que está causando en ti.
Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? En todos los videos cortos que he estado subiendo, así como en los videos un poquito largos, pues no hay como tal una secuencia, ¿no? De cómo es que una persona puede empezar con este trastorno. Pero lo que sí les puedo decir es que todo lo que está ahí es lo que muchas personas con ansiedad están viviendo en este momento. Y malamente luego a veces no encontramos la información correcta para poder, ¿cómo se llama? Pues empezar a saldar esas dudas y crear un camino que seguir para poder salir de esta situación. Y esto es algo, o sea, escuchen, esto es algo que posiblemente como en muchos grupos de apoyo se habla, ¿no? Lo que te sirvió a ti no me sirve a mí, y está bien, eso yo lo acepto. Pero lo que sí te puedo decir es que en base a la experiencia de alguien más, bajo tus propias posibilidades y circunstancias, entonces tú vas a empezar a crear un camino diferente y vas a crear las formas para poder salir de esta situación. Porque pues también malamente yo he escuchado en grupos de apoyo, personas que yo conozco, es que tienes que aprender a vivir con esto. No, tienes que entender que para poder vivir con esto, tienes que transformar tu mentalidad y de ahí poderlo eliminar. Así es. La ansiedad patológica, como se escucha en algunos otros lados, los altos niveles de cortisol, el estrés acumulado, las vivencias complicadas en nuestra vida tienen este efecto en nuestra persona, en nuestro cuerpo y en nuestra mente, ¿no? Entonces, hemos hablado de síntomas y de alguna manera muchas personas en este momento todavía siguen escépticos, ¿no? Imagínense ustedes que el hecho de estar pensando en una sola cosa es un desgaste brutal físicamente hablando. Y no sé si alguna de las personas que pudieran ver este video, pues lo pudieran compartir, ¿no? Porque en realidad, si cada uno de nosotros tiene algo que decir, pues aquí están las redes sociales y esto lo podemos hacer como una verdadera pandemia positiva, ¿no? El hecho de que en este momento puedas compartir tu experiencia y decir, ¿sabes qué? De alguna manera, a lo mejor no bajo tus propias circunstancias, sino bajo las mías, he estado viviendo esta situación y entonces ahí es donde empezamos a hacer un cambio, empezamos a entender el verdadero propósito de haber caído en esta situación y entonces ahí, si te sientes desesperado, si te sientes con falta de aire, si te sientes totalmente tenso, nervioso y que así como el Doctor Strange, ¿no? Creando 1001 dimensiones o realidades en tu mente, porque así es como un ansioso acciona, ¿no? Ligado totalmente desde el pasado y creando un futuro incierto. Imagínense ustedes hasta dónde podemos llegar, impresionante. Hasta yo he pensado que ya cuando eres ansioso deberías de ser así como un tipo productor de películas, pues totalmente de acción, de ficción, de una imaginación tan brutal que de verdad que deberíamos de estar aprovechando en este momento, ¿no? Y hasta yo creo que sí, hay películas donde han hablado de personas con este tipo de problemas y es sorprendente cada vez que tú te puedas ver en la pantalla y digas, creo que eso que está pasando ahí lo estoy viviendo yo, ¿no? Este es el despertar de las conciencias de forma directa o indirecta y entonces ahí es donde nos vamos a dar cuenta que si lo que nosotros estamos viviendo en este momento es una verdad o es una mentira, ¿no? Porque estamos hablando de las personas con ansiedad. La ansiedad para mí o una persona con ansiedad vive en una irrealidad diferente a la que verdaderamente está ahí frente a sus ojos y esta cosa es lo que muchas personas no entendemos. Pero bueno, si en este momento tú piensas que esta información te está ayudando, pues danos un like y suscríbete al canal porque nosotros vamos a seguir subiendo videos y vamos a seguir subiendo información y no es algo que no nada más yo esté viviendo, o sea, para donde quiera que voltee, siempre va a haber personas estresadas, ansiosas y depresivas, porque la vida no es como nosotros esperamos, porque la vida nos ha llevado a este punto, porque la sociedad ha marcado las reglas en las que tú tienes que jugar, y entonces, cuando no lo puedes hacer, entonces ahí es donde viene el conflicto, y entonces ahí es donde nosotros vamos a necesitar despertar nuestra conciencia para de verdad entender si lo que en este momento estamos pensando es una realidad que debemos pues materializar en nuestro entorno. Y esto es algo que de verdad yo quería compartir porque muchas personas en este momento yo sé que tienen algo que decir, pero no tienen el valor para hacerlo. Y obvio, si tú en este momento estás pasando por una situación complicada, de favor te pido, acércate a un especialista que te dé resultados, no que nada más tenga una empatía falsa.
acércate con las personas que lo han vivido y de alguna manera tú puedas tener una idea de cómo enfrentarlo. Tal vez puedas hacer lo que esa persona hizo, o tal vez tú empieces a crear ese camino en tu cabeza donde tú vas a empezar a caminarlo, ¿no? O sea, esto es 1001 posibilidades para que nosotros podamos resolverlo. Cuestión nada más de saberlo y cuestión de aceptarlo y cuestión de formarlo, de proyectarlo, de crearlo, porque si no, así puede seguir por muchísimo tiempo. Y esto no es como una amenaza, es una advertencia, ¿no? De que si tú en este momento despiertas tu conciencia de verdad, ¿sí? Vas a ver tu verdadera realidad y vas a ver que todo lo que hasta este momento que has vivido no ha sido como tú pensabas. Así es que suscríbete, danos un like, que nosotros vamos a seguir dando más información sobre lo que hemos estado viviendo y de alguna manera lo que estamos viendo, escuchando y sintiendo. Esa es una parte súper importante y son cosas que vamos a seguir platicando con el día a día. Así es que este es el testimonio de una persona que pasó por ansiedad y depresión y es la perspectiva que hemos creado en base a nuestro despertar de conciencia. Y no es porque seamos un ser iluminado, simplemente una persona que salió de su mentira y está tratando de crear una verdad en su realidad. Así es que nos estamos viendo.